Y el país se integra. ¿Cómo están, compañeros? Les saludamos desde aquí, desde la Asamblea Nacional, para comentarles lo que son las reacciones hasta el momento de la legislatura, una vez que se van conociendo estos primeros resultados y también ya una tendencia en lo referente a lo que es consulta popular y referéndum 2024. Han precisado algunos asambleístas cómo será el procedimiento. Esto una vez que concluyan y se proclamen los resultados oficiales, el presidente de la República tendrá 5 días para enviar al Consejo de Administración Legislativa CAL proyectos de ley, mismos que serán tratados y derivados a dos comisiones. Una de ellas podría ser la de seguridad y la otra podría ser la de justicia. Al respecto, la presidenta de la Mesa Legislativa de Seguridad, Inés Alarcón, se pronunció cómo sería el tratamiento y cuáles son los proyectos de ley que estarían también y eran tratados dentro del Código Orgánico Integral Penal. De la misma manera lo hizo Valentina Centeno, las dos del movimiento ADN. Bueno, sí, en efecto, desde la Asamblea Nacional trabajaremos con la celeridad posible para que el pueblo ecuatoriano pueda ya contar con estas reformas. Conocemos que las preguntas G, H y J vendrán a la Asamblea Nacional después de presentados los resultados finales, después de proclamados los resultados, ¿no? El presidente de la República tendrá 5 días para enviarlo a la Asamblea Nacional y como constan en los anexos, 60 días para que la Asamblea Nacional se pronuncie y dependiendo la comisión, ¿no? En este caso las reformas al Código Orgánico Integral Penal en la Comisión de Justicia, que harán las reformas y el endurecimiento de penas respectivo. En el tema de la participación de los militares en las calles, que es igual una reforma, ¿qué dice, cómo tiene que elaborarse, cómo tiene que dejarse claro en la norma para que la participación de las Fuerzas Armadas sea circunstancial, dependiendo de lo que se tenga que hacer, porque no es que van a salir igual que la policía a todo, ¿no? Por supuesto, es clara la reforma al artículo 158 parcial de la Constitución de la República, indica que la policía será complementaria o las Fuerzas Armadas serán parte complementaria en casos puntuales, como por ejemplo la extorsión, intimidación, tráfico de armas, lavado de activo, narcotráfico y minería ilegal. No necesariamente a la fuerza y al orden público, pero sí en casos puntuales en donde hemos visto que las olas de delincuencia se han disparado. Bueno, entendamos que ya pasó una primera vez por la Asamblea Nacional en donde fue debatido y fue votado. Ahora, al existir ya el pronunciamiento de la ciudadanía, pasará a la Comisión ya sea de Seguridad o Enmiendas Constitucionales, en donde se regulará los procesos que le acabo de indicar y por supuesto también se les dará una capacitación para que puedan estar dentro del orden público. Directamente a la comisión. Directamente a la comisión, correcto. Ya sea el CAL lo determinará de ser a enmiendas constitucionales o a la Comisión de Seguridad. Es una decisión que el CAL tomará una vez que el presidente de la República envíe a la Asamblea Nacional. Es decir, asambleísta, una presión. ¿Esto es comenzar de cero los cuerpos legales que van a ser tratados aquí o en la base que ya se tenía de proyecto? Es únicamente simplemente darle el término a lo que ya la ciudadanía se ha pronunciado, únicamente regularizar ciertos puntos para que queden completamente claras las reformas y puedan ya estar en registro oficial en este caso y se pueda dar esa seguridad al país. ¿A qué leyes se va a reformar con los resultados de la consulta? A las preguntas G, H y J, esas son las que vendrán a la Asamblea Nacional. Pero, ¿qué normas se tienen, aparte del Código Penal? Bueno, tenemos también lo que son la presencia y la complementariedad de las Fuerzas Armadas, el endurecimiento de penas, el tratado de las armas también es importante, todo lo que tiene que ver con la línea de seguridad en cuanto a los militares. Pero solamente Código Penal. Código Penal, correcto. Ahora, ¿qué tanto esto requiere, digamos, de algún tipo de relación con los otros bloques para conseguir votos, o los otros bloques están obligados de alguna forma a aprobar lo que se define en la comisión? ¿Cómo se tiene que procesar eso? Bueno, se tiene que respetar la voluntad popular, se tiene que respetar porque democráticamente el pueblo ecuatoriano le ha dicho sí a la seguridad, le ha dicho con contundencia que requieren estas reformas, entonces desde la Asamblea Nacional nosotros tenemos que darle la continuidad respectiva, pero respetando la voluntad popular. ¿No podrían decirles no? Nosotros creemos que sería decirle no al pueblo ecuatoriano, por eso llamamos a estar vigilantes de sus asambleístas para que cumplan con el mandato popular que se dio este domingo 21 de abril. En términos de lo que se habla de la mayoría, ustedes tienen ahora una distancia con el correísmo y han abierto una distancia con Construye. ¿Cómo puede facilitar los proyectos que vengan del Ejecutivo?
efectivo. Bueno, es lamentable lo que se vio este fin de semana con la bancada de Construye. Se ha quedado develado intereses partidistas o intereses personales, lo cual nosotros lamentamos porque en la Asamblea Nacional la única prioridad debe ser el bienestar de los ciudadanos. Exhortamos a que cuando estemos en la Asamblea Nacional debatiendo cualquier proyecto urgente económico o cualquier proyecto que tenga que ver con la seguridad del país y el bienestar del mismo, den su voto a favor del país. Habrá mayorías móviles, entonces, porque Construye también dice, apoyaremos lo bueno, no apoyaremos lo que consideramos. Igual que los independientes, ¿no? Por supuesto, y creo que la Asamblea Nacional se ha caracterizado por las mayorías móviles, por dar el voto de acuerdo a cómo cada bancada tiene su posición, pero siempre a beneficio de la ciudadanía. Y respecto de las preguntas que la ciudadanía le dijo no, ¿qué significa esto para el gobierno? ¿Es un golpe también? Bueno, nos mantenemos en que nunca ha habido regresión de derechos, mucho menos pérdida de soberanía de nuestro país. Más bien creemos que estuvimos frente a una campaña de desinformación, a una campaña sucia que lamentablemente llevó a los ecuatorianos a esta decisión negativa. Siempre el presidente de la República con estas preguntas, tomándolas democráticamente también desde otras bancadas, lo que busca es la generación de empleo y la inversión extranjera. Nosotros somos respetuosos de la voluntad del pueblo ecuatoriano y se seguirá buscando desde otras líneas apoyar el empleo y que siga creciendo el desarrollo económico de nuestro país. Dependiendo de la comisión a la que vayas, entendería que justicia, no sé si que algún tema de seguridad incluso, ustedes van a tener que de alguna forma defender el espíritu de las preguntas, porque por ejemplo tienen oposición en justicia, es manejada por el correísmo y así otras comisiones. Bueno, aquí sería redundante decir que hay que defender la voluntad popular. No debería ser así. La Asamblea Nacional es la casa de la democracia, por tanto se debe respetar el voto ecuatoriano y respetar la voluntad del pueblo ecuatoriano. Lo que más bien nos compete como Asamblea es acelerar los procesos para que estas preguntas y que tienen que ver con seguridad estén ya a disposición del pueblo ecuatoriano y nos sirvan para tener un mejor país. ¿Pero no se han cerrado las conversaciones con Construye, con correísmo? No, en realidad siempre han existido mayorías móviles y siempre las conversaciones tienen que ser a favor de la ciudadanía. Gracias. La ley de armas, ¿cómo está la situación? ¿Qué es lo que contempla esta ley? Bueno, la ley de armas ya está en segundo debate, estamos terminando las mesas técnicas. Es una ley que busca darle trazabilidad a las armas, explosivos y municiones. También es una ley que habla sobre la tenencia de armas, quién puede hacerlo, qué requisitos son. Recordemos que hay un decreto ya impuesto por el expresidente Guillermo Lasso, el cual quedó a medias. Lo que buscamos con esto es que se pueda dar la continuidad y que sobre todo la gente tenga el conocimiento de quién puede tener la tenencia. ¿Y qué es lo que establece eso justamente para que la gente pueda tener esas armas? Bueno, hay varios procedimientos que deben tener y es los cuales estamos regulando ahora en este proyecto de ley. ¿El tema de la comercialización también se regula dentro de esto? Sí, comercialización, armas en comercialización, deporte, también heredadas, todo lo que busque la trazabilidad de las armas. ¿Cómo es el tema de las armas heredadas aquí? Bueno, un ejemplo, ¿no? Hay gente que hereda las armas de familia en familia, del hijo al abuelo, y esas armas no están contabilizadas y pueden suceder que con esa arma se dé un asesinato y no sabe a quién pertenece. Lo que buscamos es que todas estén regularizadas y que todas tengan a quién le pertenece. ¿Qué pasa con las armas que ingresan por la frontera? Ese justamente lo que buscamos con la trazabilidad es evitar el tráfico de armas. Esta ley es una ley potente que viene a ayudar justamente para que todo este tráfico de explosivos, de armas que se da en el país se pueda minimizar a través de una trazabilidad. ¿Cuándo irá ya el segundo debate? Esperamos terminar las mesas técnicas este mes y contar ya con un informe de textos para mediados del mes de mayo. Básicamente lo que hace es articular con lo que ya está establecido con el tema de la tenencia, o sea, que se vincule la tenencia y el porte, ¿no? Se vincula la tenencia y el porte, articula de acuerdo al decreto que ya se estableció con el expresidente. Bueno, primero muy agradecidos, contentos con la victoria contundente que tuvimos el día de ayer. El pueblo ecuatoriano expresó y se pronunció sobre la prioridad para este país y es la seguridad. Combatir la delincuencia, el crimen organizado, la corrupción, la impunidad, y estamos contentos en que hayan respaldado la gran mayoría de ecuatorianos a las fuerzas del orden y también al plan de seguridad del presidente Daniel Noboa.
Ahora, de las 9 preguntas aprobadas, tenemos 5 preguntas que van a ser remitidas a través de proyectos de parte del Ejecutivo. El presidente tendrá 5 días para remitir a la Asamblea una vez que se proclamen los resultados oficiales por parte del Consejo Nacional Electoral, y nosotros tendremos en 60 días que aprobar el texto que envíe el Ejecutivo, que obviamente va a versar sobre las temáticas que el pueblo ecuatoriano ya ha aprobado. Habrá que hacer un trabajo primero en el CAL. He conversado con el presidente Henry Kronfle en la mañana, ahora también nos vamos a reunir para ir viendo cuál va a ser este proceso, a qué comisión deberían de ir estos proyectos de reforma al COIP y a la Ley de Extinción de Dominio, y estoy segura que los legisladores entienden nuestro trabajo, nuestras competencias, el alcance de nuestro trabajo en este momento, y jamás podríamos irnos en contra de la voluntad soberana. ¿Esos proyectos están listos, legisladora? El presidente tiene listos los proyectos, estamos esperando la proclamación de resultados oficiales y tendrá que enviarlos a la Asamblea. ¿Cuáles? Bueno, 5 y los militares que debería ir. Todas las preguntas de enmienda constitucional y de reforma parcial a la Constitución entran en vigencia automáticamente en nuestro país, como lo es la extradición, las judicaturas especializadas en materia constitucional, el control de armamentos y de municiones en las vías de acceso a las cárceles, así que ya podremos también contar con herramientas fuertes, importantes para esta lucha que continúa. Nuevamente, el presidente ayer lo dijo, ayer ganamos las elecciones, pero eso significa que hoy trabajamos más fuerte y con más contundencia contra la violencia y la inseguridad. ¿Hasta dónde son los alcances que tiene la Asamblea para estas leyes que vienen de producto de unas preguntas? ¿Pueden cambiar algo? ¿Tienen que mantener el espíritu y cambiar las leyes que puedan relacionarse? ¿Qué es lo que puede hacer la Asamblea ahí? Bueno, las preguntas son muy claras y también cuentan con unos anexos que tienen que ser respetados. Es decir, que la Asamblea no podría irse en contra de ninguno de los conceptos y de las premisas que constan ni en las preguntas ni en los anexos. Sí podrían aumentarse cosas, y eso también es la voluntad expresada por algunas bancadas y partidos políticos, de aprovechar este momento, por ejemplo, en que vamos a reformar el COIP para poder incluir ciertas cosas que están represadas en la Asamblea. Justo para eso nos vamos a reunir con el presidente Henry Kronfle, pero nuevamente creo que es importante darle la tranquilidad al pueblo ecuatoriano en que la voluntad del pueblo en las urnas va a ser respetada en la Asamblea Nacional, y que aquí no estamos para poner por delante de la voluntad del pueblo nuestros partidos políticos. Ahora, legisladora, ¿cómo queda el tema de los militares en las calles? Que es lo que la gente también le interesa mucho, ¿no? Eso después de la consulta, ¿cómo queda? ¿Qué hace falta para que se pueda concretar eso? Bueno, empieza a aplicar. Ahora las Fuerzas Armadas pueden hacer un trabajo complementario a la Policía Nacional para poder salvaguardar el orden también interno. Recordemos que las Fuerzas Armadas, de acuerdo a la Constitución, al artículo 158, únicamente puede trabajar defendiendo la soberanía del Estado, es decir, en la parte fronteriza y en ciertos sectores estratégicos. Ahora ya podrá también hacer un trabajo de control interno con la Policía Nacional, control también alrededor de las cárceles. Ahora también tenemos alrededor de ciertos espacios y sectores estratégicos de electricidad, así que el trabajo de las Fuerzas Armadas va a ser mucho más contundente, se refuerza el rol, y lo mejor de todo es que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional están más unidos que nunca. El día de ayer fueron a votar juntos los principales exponentes y líderes de ambas instituciones, y eso es algo que en nuestro país venía un poco divorciado, y nos alegra que la institucionalidad, la credibilidad de estas dos instituciones nuevamente ¿Cómo están las relaciones con las otras bancadas? Porque de todas formas tiene que ser sometido a votación. Pero ahora hay digamos que una separación con la Revolución Ciudadana y algo parecido con Construye a raíz de lo que pasó con su organización. Bueno, más allá de las diferencias que podamos tener y las posturas, sabemos que la bancada de la Revolución Ciudadana hizo campaña a favor del no en las 11 preguntas, lo cual fue incoherente con una postura que tuvieron en un inicio, pues en un inicio apoyaban las preguntas de seguridad, luego se desmarcaron por temas coyunturales de su partido y empezaron a hacer campaña en contra de las 11 preguntas de la consulta popular. Por otro lado, las otras bancadas han apoyado y han demostrado también su apoyo a todas las preguntas. Creo que ahora es un nuevo momento en la Asamblea
pero en este preciso momento en donde la prioridad será reglar las preguntas de la consulta popular, estoy convencida en que vamos a encontrar un consenso técnico en el marco de la ley. Y para los demás temas, pues tendremos que seguir encontrando mayorías móviles, como desde el inicio lo hemos hecho, para aquellas cosas que sean positivas. Creo que los legisladores han entendido que cuando son cosas positivas para los distintos sectores, el sector agropecuario, el sector empresarial, el sector de los microemprendedores, para aquellos temas, por ejemplo, de impulso turístico, de desarrollo de empleo, de inversión, no nos da la cara de votar en contra, independientemente de dónde venga la propuesta. Así que yo me quedo tranquila en que vamos a encontrar mayorías. Pero ¿no se le pone un poco cuesta arriba eso? Porque el gobierno obviamente va a mandar nuevas leyes y va a necesitar, en cierto modo, los votos, por ejemplo, de Construye, que ha sido de alguna forma en las últimas leyes que ha dado al menos los votos. Bueno, la agenda legislativa del Ejecutivo en cuanto a leyes económicas urgentes ya está cumplida. Recordemos, tenemos 5 leyes económicas urgentes aprobadas, el presidente no tiene pensado, al menos en el corto plazo, enviar nuevas económicas urgentes. Como digo, creo que ahora el foco principal será reglar las preguntas de la consulta popular y cada uno desde nuestras comisiones, por ejemplo, en la Comisión de Desarrollo Económico y Productivo, vamos a seguir avanzando con los proyectos que ya se encontraban en la comisión. Nosotros vamos a enfocarnos en temas de microempresa, en temas de productividad, de poder atraer inversión también a través de mecanismos importantes, por ejemplo, para fortalecer las zonas francas, las alianzas público-privadas. Y bueno, pues yo creo que también ya en poco tiempo empezamos nuevamente en una campaña electoral. Es un periodo muy corto que tiene este gobierno para seguir dando resultados y dando gestión. Yo creo que en la Asamblea no tiene por qué entorpecerse el trabajo del Ejecutivo. Legisladora, luego que el Tribunal Contencioso Electoral sancionara al movimiento Construye, estos han responsabilizado a su movimiento y al presidente Daniel Noboa. Bueno, nuestro pronunciamiento es a favor de la independencia de funciones, respetar los procesos, respetar el proceso que se esté siguiendo. Entiendo que existe incluso una siguiente instancia, pero lo que sí no vamos a permitir que por un procedimiento del cual nosotros no tenemos nada que ver, el ex movimiento Construye también se pronuncie en términos deplorables en cuanto al presidente Daniel Noboa. Lo tacharon de ineficiente, inoperante, un presidente mentiroso, y es por eso que nosotros también tuvimos que responder con hechos que son públicos, que se encuentran judicializados, porque esta bancada tampoco puede seguir recibiendo palo de todos lados y no hacer una respuesta. Cabe mencionar también que desde el movimiento Construye se precisó este trámite cómo sería, y Jorge Peñafiel señaló que estos proyectos de ley no podrían ser modificados, tan solo se podrían hacer observaciones. Esto fue lo que señaló. Vemos la victoria aplastante de la democracia, del pueblo ecuatoriano, del interés ciudadano, que nos ha dado un mensaje muy claro, que la lucha contra la impunidad, que la lucha contra la inseguridad, que la lucha en contra de las bandas criminales es una prioridad en el país. Y para eso pues tenemos que atender esa prioridad como legisladores, como clase política y en general como ciudadanos. Esa es nuestra labor, esa es nuestra impresión, y saber que estamos en el camino correcto, saber que siempre estuvimos en el camino correcto, que nosotros y la lucha contra la impunidad no es una cuestión de ahora, es una cuestión desde el inicio del periodo legislativo, desde nuestra campaña electoral, ha sido parte de nuestro proyecto político, parte del legado de Fernando Villavicencio y pues nuestra obligación fundamental en este periodo y pues para adelante. ¿Qué pasa con la pregunta sobre la contratación por horas, que tuvo también un contundente rechazo? Y de paso que el Ejecutivo les responsabiliza a ustedes de haberle sugerido esa pregunta y el fracaso de esta consulta. Todo se puede decir después, ¿no? Evidentemente. No obstante, para nosotros es muy importante promover el empleo. Promover, crear más empleo, crear empleo de mejor calidad, crear empleo adecuado para quienes no tienen empleo. En esa labor nosotros continuaremos. La derrota en esa pregunta nos muestra que hubieron errores de comunicación, hubieron errores de campaña, hubieron errores del posicionamiento de la pregunta.
pero que el mensaje está claro de que el país requiere empleo, requiere nuevas formas de empleo, requiere impulso para la generación de empleo, no cabe duda, y pues nosotros seguiremos en esa lógica. ¿Pusieron directamente al presidente esa pregunta, así de frente? No, nosotros no lo hemos propuesto directamente, eso ha sido parte de nuestro proyecto legislativo, parte de nuestro proyecto de campaña y seguirá siendo parte. Nuestro trabajo va con miras a crear el empleo necesario que requiere el país. Va más allá de la pregunta. De llevar estas dos preguntas, del contrato por horas, de pronto el arbitraje internacional, para trabajarlos acá en la Asamblea a través de otras leyes. Nosotros seguiremos con nuestro programa legislativo, que se ha cumplido casi en su totalidad. Hemos venido trabajando permanentemente en ese programa legislativo, que incluye el empleo. Y nosotros continuaremos en esa misma lógica, que el país no se confunda, que la gente no se confunda. El movimiento Construye es un movimiento contra la impunidad, contra el crimen organizado y también pro empleo, mejoramiento de las condiciones de trabajo para la generación de productividad necesaria y competitividad del país que requiere, pues en este momento tan aciago de la democracia y de las circunstancias económicas. Definitivamente rotas las relaciones entre ADN y Construye tras los sendos comunicados de parte y parte del fin de semana. Vea, los dimes y diretes de la política, de las bancadas, de los espacios políticos, a poco le importa a la gente. Nosotros y nuestro objetivo fundamental es promover el desarrollo de la ciudadanía, promover los intereses ciudadanos y eso va mucho más allá de un comunicado, de varios comunicados y demás. Nosotros haremos y seguiremos haciendo lo que hemos hecho desde el principio del periodo legislativo, que es cumplir con nuestra agenda legislativa, trabajar en nuestro programa de trabajo que fue parte de nuestra campaña, darle certezas a la ciudadanía de que en este movimiento, en esta organización política, tendrá seguridad, certeza de que lo que decimos, hacemos. Asambleísta, ¿qué corresponde ahora? Una vez que lleguen las leyes acá a la Asamblea, ¿las comisiones pueden revisar, observar, modificar o tiene que ser lo que llegue desde el proyecto y que ha sido votado por la ciudadanía? A ver, lo que llegue del proyecto de legislativo son proyectos de legislativo. El mandato popular está claro. Nadie, ni el presidente, ni los asambleístas, ni ninguna autoridad puede oponerse a ese mandato popular. Ese mandato popular está claro, está definido en las preguntas que han sido aprobadas y eso tendrá que formar parte del desarrollo legislativo de esas propuestas. Que lleguen, tienen plazos perentorios que tienen que cumplirse, el presidente, la asamblea tienen que cumplir y por ende no podremos ninguna autoridad del país irse por fuera de ese mandato que es claro y contundente. No podrían ni cambiar tal como está en el proyecto. No, no se puede cambiar nada de lo que dicen las preguntas. Por tanto, las reformas que vengan para darle viabilidad a esas preguntas tienen que ser destinadas y dirigidas para cumplir ese mandato popular. Si es que esos textos no vienen así, pues el incumplimiento será evidentemente de quien lo propone. Y si es que en la Asamblea Nacional pretenden modificar ese mandato, pues de igual manera. Incluso podrían ser sometidos al incumplimiento de funciones y ser destituidos como asambleístas, como autoridades en general, ¿no? Lo que podemos anticipar nosotros es que definitivamente el argumento utilizado por el juez Torres es un argumento falaz. Pretende mezclar una sanción con un supuesto incumplimiento que no se encuentran nunca en la ley. Por eso nuestro recurso de ampliación y aclaración será, señor juez, díganos dónde está la sanción que usted ha atribuido al incumplimiento o supuesto incumplimiento del movimiento Construye. Por tanto, esa será la ampliación y aclaración y evidentemente, bueno, la apelación solicitando la opinión definitiva del Tribunal Contencioso Electoral en el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral. De no darse ninguna circunstancia de estas, pues obviamente están las instancias internacionales que perfectamente se puede acudir, ¿no? ¿Se mantiene que esta es una maniobra del Ejecutivo a través del CNE? Totalmente. Esto es definitivamente una presión generada por parte del Ejecutivo al ver que el movimiento Construye es un movimiento fuerte, que tiene estructura, que tiene discurso y que tiene consecuencia. Lo que hemos dicho, hemos hecho y eso aparentemente no le es cómodo para el presidente de la República. Y esto han sido las primeras reacciones también que se han estado dando aquí en Asamblea Nacional una vez que se están conociendo los resultados de lo que fue esta jornada electoral del domingo 21 de abril. Reiteramos que una vez que se proclamen los resultados, se esperaría que el presidente de la República, Daniel Noboa, envíe hasta el CAL estos proyectos de ley para que de ahí sean derivado alguna de las mesas legislativas. Con esto regresamos. Corape, informa.